Muy buen día a todos. Es un placer estar con ustedes desde Econofinance. Espero que se encuentren muy bien y estén listos para adquirir nuevos conocimientos en este campo tan importante. Les agradezco por acompañarme en este recorrido y espero que disfruten del contenido que he preparado. Hoy hablaremos de cómo aplicar el yoga en la oficina. Comencemos. En el mundo de las finanzas, es fácil quedar atrapado en la rutina, pero hay algo que no debemos olvidar: nuestro bienestar físico también impacta en nuestra productividad. Hoy vamos a explorar cómo el yoga puede ayudarte a mantener el equilibrio, incluso desde la oficina. Si eres alguien que trabaja en una oficina, seguramente estás familiarizado con la sensación de estar sentado durante largas horas frente a una computadora y el impacto negativo que esto puede tener en tu cuerpo y mente. Los dolores de cuello y espalda, la tensión muscular y el estrés pueden ser comunes en este tipo de trabajo, lo que puede afectar tanto tu bienestar físico como emocional. Aquí es donde el yoga puede ser una herramienta clave para mantener tu salud en el día a día. Esta práctica combina movimientos físicos, técnicas de respiración y meditación para ayudarte a equilibrar cuerpo y mente, algo ideal para quienes llevan una vida sedentaria. Para empezar, realizar algunos estiramientos simples en la oficina puede liberar la tensión muscular y mejorar la postura. Las asanas o posturas de yoga son excelentes para estirar los músculos tensos, mejorar la circulación sanguínea y reducir la rigidez en el cuerpo. No es necesario hacer una sesión completa de yoga en el trabajo, unos pocos minutos de estiramientos y respiración pueden marcar una gran diferencia. Pero el yoga no solo se trata de posturas. Veamos cómo las técnicas de respiración pueden marcar una diferencia en tu día a día en la oficina. Estas técnicas de respiración utilizadas en el yoga pueden ayudar a reducir el estrés y la ansiedad asociados con el trabajo en una oficina. La respiración profunda y controlada utilizada en el yoga puede ayudarte a reducir la tensión muscular y promover la relajación. Esto a su vez puede aumentar tu capacidad para concentrarte y ser más productivo en el trabajo. Respiración yógica completa en la oficina. Encuentra una postura cómoda, siéntate con la espalda recta y los pies apoyados en el suelo. Relaja los hombros y mantén la cabeza alineada con la columna. Fase abdominal, comienza llenando el abdomen, dejando que se expanda mientras respiras lentamente por la nariz. Fase torácica, continúa inhalando, expandiendo la parte media de tu pecho. Fase clavicular, finalmente, llena la parte superior de tus pulmones, levantando ligeramente las clavículas y los hombros, pero sin tensión. Exhala en orden inverso, vacía lentamente los pulmones siguiendo el mismo proceso, pero a la inversa. Deja que el aire salga primero de la parte superior, clavículas. Luego de la parte media, pecho. Y finalmente del abdomen, contrayendo suavemente los músculos abdominales. Repite, realiza este ciclo de respiración durante unos minutos, manteniendo un ritmo constante y enfocado en cada inhalación y exhalación. Esta técnica equilibra el sistema nervioso, reduce el estrés y aumenta la concentración. Además del yoga, una correcta ergonomía es clave para evitar dolores innecesarios. Después de todo, un cuerpo cómodo y alineado puede hacer maravillas junto con la práctica del yoga. Recordamos la definición de ergonomía según la Real Academia Española: estudio de la adaptación de las máquinas, muebles y utensilios a la persona que los emplea habitualmente, para lograr una mayor comodidad y eficacia. Es decir que, poseer un buen teclado, y una buena silla que nos permita trabajar cómodos, y nos ayude a mantener la espalda erguida es fundamental. También es muy útil bajar la intensidad de luz de las pantallas, y poseer los anteojos adecuados, en caso de ser necesarios, para poder trabajar con la vista lo más descansada posible. La espalda debe estar derecha, bien apoyada en el respaldo, los hombros flojos y relajados. Por último, el yoga puede ser una excelente manera de mejorar tu salud mental y emocional. Practicar yoga en la oficina puede ayudarte a cultivar la atención plena y la conciencia del momento presente. Esto puede ser especialmente útil para las personas que se sienten abrumadas por la cantidad de trabajo que tienen que hacer. La atención plena puede ayudarte a mantenerte enfocado en el presente y a no sentirte abrumado por las preocupaciones.
Asimismo, considerando el principio de la no violencia, uno puede mejorar sus relaciones interpersonales tanto con sus pares, como con sus subordinados y superiores. Es decir, que el yoga puede ser una excelente herramienta para aquellos que trabajan en una oficina. La práctica del yoga puede ayudarte a mejorar la postura, reducir el estrés y la ansiedad, mejorar tu salud mental y emocional en general. Considera incorporar la práctica del yoga en tu rutina diaria de trabajo, para disfrutar de estos beneficios y mejorar tu bienestar en general, inclusive si trabajas en forma autónoma y puedes permitírtelo, tal vez tengas mayor tiempo y espacio adecuado para incorporar alguna breve sesión de ejercicios de relajación, asanas y meditación. Meditar. Siéntate, permanece con comodidad, la espalda derecha y los pies bien apoyados en el piso. Cierra los ojos, relaja los músculos de tu cara y hombros. Conecta con tu respiración, lleva la atención a tu respiración. No intentes cambiarla, solo obsérvala. Siente cómo el aire entra y sale de tu cuerpo. Desvía la atención, si tu mente comienza a divagar, suavemente redirige tu atención a tu respiración sin juzgar. Finaliza, cuando estés listo, abre los ojos lentamente y toma un momento para notar cómo te sientes antes de continuar con tu día. Puedes practicarlo, 10 minutos para comenzar. Recuerda, cuidar de tu bienestar es tan importante como cuidar tus finanzas. Al fin y al cabo, ambos se reflejan en tu productividad y calidad de vida. Si te ha gustado este vídeo, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones, dando like, y compartiendo con amigos y familiares, para que puedan beneficiarse de nuestra información económica y de nuestros consejos financieros. Que tengas un excelente día, y nos vemos en el próximo vídeo.